Pues esto es lo que se hace en China, miren. O sea, cuánta existencia comunitaria, pues, ¿no? Por un lado, la gente conviviendo, saliendo a las calles con su personalidad, ¿no? En su intimidad. Pero qué cantidad de cosas culturales comunitarias, ¿no? Karaoke, vamos a ver el karaoke. Bueno, pues al final, después de haber caminado mucho por las calles de Beijing, en las noches previas no encontré un lugar que estuviera lo suficientemente quieto para poder continuar con pues, el tema que estábamos tratando, que es cómo fue el proceso de la vida para llegar a convertirse en lo que conocemos como el humano, estructurador de todo pensamiento y constructor del mundo que tenemos. Y entonces pues ya decidí terminarla, por lo menos este tema, para podérselos enviar. Decidí terminarlo aquí en la habitación en donde estoy hospedado. Y bueno, la vista también es bonita, miren, pues ahí se alcanza a ver unos grandes edificios comunes y corrientes en los que viven las personas aquí en Beijing. Y bueno, entonces la vez pasada habíamos estado conversando un poco sobre cómo se hacen las diferentes especies, ¿no? Es muy difícil saber cómo se produjo la vida, cómo de algo inerte súbitamente surgió algo ya con vida. Los hindúes tienen la perspectiva de que todo está vivo, ¿no? Entonces eso podría explicarlo, todo está vivo. Pero pues los occidentales no aceptan tan fácilmente esas posturas, sino que se tiene que comprobar. Pero lo que sí está claro pues es que ya existimos, ¿no? Y tuvo que haber algún proceso a través del cual desde los microorganismos que fueron cambiando, fueron adaptándose al medio, evolucionando, que se le llama, terminaron convirtiéndose en organismos más complejos, y posteriormente esos organismos se fueron diversificando hasta que surgió esto que llamamos el Homo sapiens sapiens, ¿no? Hablamos de cuáles eran las alternativas a la evolución lineal. La evolución lineal
de la que ya hemos hablado bastante, ¿no? Y hablamos de la especiación. Que no está peleada con la evolución lineal, sino que abre también la especiación otras posibilidades, no está hermanada exclusivamente con la evolución lineal, gradual, siempre en línea recta, digámoslo así, progresiva. Y hablamos un poco también de la endofagosis, y de Lynn Margulis, ¿no? La he mencionado en varias ocasiones. Y hablamos también del splicing, hasta un videíto verán ustedes, como se lo prometí. Y es más, ya lo vieron porque cuando edite esto, ya esta segunda parte ya vendrá después de ese video. Y del equilibrio puntuado y cosas por el estilo. Entonces prometimos que se iba a hablar de la evolución del humano y cómo se llegó a hacer cultura, ¿no? Y entonces, bueno, ya les pasé ahí algunas cosas que se vieron de Beijing, porque todo eso tiene que ver con la cultura. Y bueno, San Pedro nos hace saber su postura, y nos dice que todo este mundo que tenemos, todo este conocimiento que tenemos, que hemos empleado en la construcción de nuestro mundo, tiene que ver más con cuestiones culturales que con cuestiones biológicas. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con eso. O sea, dependiendo de cuál sea la perspectiva, por supuesto, ¿no? O sea, si decimos que se ha acumulado más construcción de mundo debido a las influencias culturales que tenemos, que debido a las influencias biológicas que tenemos, pues claro, desde esa perspectiva, por supuesto que San Pedro tendría razón, al igual que tendrían razón los antropólogos y los sociólogos, porque esa sería la perspectiva. Pero esa aproximación dejaría, por supuesto, un tipo de pensamiento circular, un razonamiento circular, en el que estamos intentando explicar la cultura, pero no nos salimos de la cultura. O sea, decimos, la cultura es el resultado de las influencias culturales. Bueno, pues eso es una tautología, eso es un razonamiento circular. Desde el otro lado, desde la postura que a mí más me agrada en mi interpretación de la vida, se entendería que la biología es más responsable de este mundo que tenemos, porque sin nuestras capacidades cognitivas, cerebrales, de entendimiento, de construcción de mundo, de descubrimiento de patrones, de descubrimiento de operatividades entre objetos en el tiempo y en el espacio, y que esas operatividades son siempre regulares, o sea, son siempre constantes, si no tuviéramos esa capacidad cerebral, y si no tuviéramos estos dedos así aquí encontrados, de manera que podemos tomar objetos como esta botella, o como este disco duro que tengo aquí a mi lado, y podamos aprenderlos como de la manera en la que lo hacemos los humanos, no hubiéramos podido jamás tomar una piedra para aventarla, ¿no? O sea, observen a los caninos, ¿no? Los caninos todo lo hacen con la boca, pues, toman las cosas con la boca porque no pueden emplear sus extremidades.
los gatos un poco más, porque los gatos pueden mover un poco así la muñeca y tienen garras retráctiles, entonces eso les permite de repente hacer cosas así extrañas con sus patitas, ¿no? Toman las cosas y sí las avientan, pero jamás van a poder tomar un martillo, jamás van a poder tomar una botella de la manera en la que nosotros podemos tomar los objetos. Entonces, eso tiene que ver directamente con la biología y no con la cultura, y es gracias a eso que hemos podido tener este tipo de construcciones, de estas edificaciones, todo lo que hemos hecho, o sea, la combinación de cerebro y anatomía, y eso le corresponde a la biología. Entonces, dependiendo de la perspectiva, pues se puede decir que todo esto es producto de nuestra cultura, y claro, es cierto, pero también tenemos que decir que todo esto es producto de nuestra biología. Entonces, es siempre un equilibrio. Los seres humanos no somos seres exclusivamente biológicos, pero tampoco somos seres exclusivamente sociales. Y es para mi gusto, una aberración las posturas que creen que como ya no somos seres exclusivamente biológicos, desde su perspectiva, entonces tenemos que renunciar ya a lo biológico, tenemos que dejar de lado los instintos, tenemos que dejar de lado nuestro lado animal, ¿no? Pues es absurdo, entonces se va a acabar la humanidad si dejamos de lado nuestros instintos y nuestro lado animal, porque que te dé hambre es un instinto, que tengas ganas de ir al baño es un instinto, que sepamos que tenemos ganas de ir al baño, pues tiene que ver con un instinto, o sea, que sintamos la necesidad de comer, que sintamos la necesidad de la sexualidad y procrear al respecto, etcétera. Todo eso tiene que ver con cuestiones instintivas. No podemos aniquilar la parte biológica para darle una preferencia a un lado cultural, porque supuestamente ya no estamos encerrados en el mundo animal. No estamos encerrados en el mundo animal, pero sí estamos encerrados en nuestro mundo animal-humano. Somos animales primordialmente, somos seres vivos primordialmente, pero que hemos construido un mundo diferente. Las cuestiones culturales nos van a llevar a otras discusiones, que es hacia donde se dirige el curso precisamente, hacia las cuestiones normativas. ¿Qué es el deber ser? ¿Qué cosas deben de ser punibles? ¿Qué cosas no deben de ser punibles? Pero todo eso se tiene que argumentar desde una perspectiva científica, no desde una perspectiva ideológica. Y San Pedro nos informa, desde su interpretación de lo que la biología es, que nuestras diferencias cerebrales con los animales, más que cualitativas, son cuantitativas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sabemos hacer más cosas que los animales. Si fueran exclusivamente diferencias cualitativas, solo podríamos hacer lo que los primates y ya, pero lo haríamos mejor, ¿no? Esa sería una diferencia cualitativa. Solo podemos hacer lo que algunos animales, particularmente los que pertenecen a nuestra familia, que sería tal vez la familia de los primates, o la familia de los homínidos, o la familia de los Homo, ¿no? Si es que no es... Sí, claro, porque la especie sería Homo sapiens, ¿no? Hay otros Homos, Homo habilis, Homo erectus, o Homo neanderthalis, etc. Entonces, pero si las diferencias solo fueran cualitativas, solo podríamos hacer esas cosas, pero las haríamos mejor. O sea, podríamos hacer las puntitas de las flechas, pero nos saldrían más afiladas, ¿no? Pero resulta que no, que podemos hacer más cosas. Y por lo tanto, las diferencias, dice San Pedro, son cuantitativas. El tipo de cerebro que tenemos, con el tamaño que tenemos, con las nuevas formaciones de capas que tenemos, de las que carecen los animales y de los que se dice carecían las anteriores especies de homos, nos permiten hacer más cosas, ¿no? Nos permiten tener un desarrollo, una mayor diversidad de actividades y de habilidades a desarrollar, y por supuesto que también nuestras habilidades son cualitativamente hablando mejores, o por lo menos de las personas que saben tallar las piedras, ¿no? De las personas que saben hacer carpintería, porque algunos pues no sabemos hacer nada, y sin embargo podemos cocinar y nos salen mejor los huevos estrellados, yo creo, ¿no? Que los neandertales, o tenemos un mejor dominio del lenguaje, eso está clarísimo, ¿no? La persona que peor hable dentro de nuestra especie, Homo sapiens, habla muy superiormente a como
a como hablaría cualquier neandertal, a pesar de que los neandertales ya tenían un cierto lenguaje, aunque no tan fino como el nuestro. Esa es precisamente la diferencia cualitativa, ¿no? Y bueno, pero para San Pedro estas diferencias cualitativas serían básicamente una ilusión, ¿no? O sea, no existirían estas diferencias cualitativas. Y serían producto, esta ilusión, estas apariencias en cuanto a desarrollo de habilidades cualitativas, tendrán que ver con que desaparecieron todas las especies intermedias entre los orangutanes y los chimpancés y los gorilas, y nosotros, pues todas las especies intermedias, toda esta especiación que hubo, se perdieron, ¿no? Aparentemente se perdieron. O sea, claramente no hay Australopithecus, claramente no hay Australopithecus, ni afarensis, ni anamnesis caminando por las calles, ¿no? Como lo digo siempre, ¿no? Una especie de broma, no sé si de mal gusto o no, pero pues eso sí, yo veo una cantidad enorme de neandertales y de cromañones por el comportamiento social que tienen, ¿no? Hacia lo que los rodea. Pero bueno, en honor a los neandertales se dice que eran muy amorosos, ya también lo dije. Los cromañones al parecer eran más agresivos y fueron los que se impusieron. Y entonces, pero lo que sí no queda claro en San Pedro, ni en nadie, ni propiamente en ningún biólogo que yo haya leído, que tampoco soy una brutal autoridad en biología, pues no he leído a tantos biólogos ni tampoco a tantos paleontólogos, ¿no? Pero yo creo que es una de las cosas que se sigue preguntando la biología, es cómo aparecieron esas capacidades que tenemos los seres humanos. O sea, cómo fue, sea cuantitativo o sea cualitativo, el factor diferencial entre nosotros y los animales. ¿Cómo aparecieron nuestras capacidades cognitivas? ¿Cómo aparecieron nuestras capacidades de abstracción? O sea, ¿por qué nuestro cerebro se hizo de la forma que tiene y por qué le aumentaron esos lóbulos? Y bueno, pues eso se tiene que explicar a través de las transformaciones humaas, y particularmente la disciplina que las estudia, que se llama la paleoantropología, no paleoantropología, una combinación entre paleontología, o sea, el estudio de los restos del pasado que se encuentran en la tierra, por ahí escondidos entre las capas, entre la tierra, las ruinas y las formaciones geológicas, y por supuesto la antropología, ¿no? O sea, la búsqueda de los fósiles humanos, pues, ¿no? Así como los fósiles de Burgess Shale, encontrar fósiles humanos, y se han encontrado cualquier cantidad, ¿no? De fósiles. Inclusive sabemos que en Egipto, entre más excavan, por donde excavan en Egipto, encuentran cosas invariablemente, ¿no? Hace poco encontraron una nueva esfinge y encontraron unas momias, y resulta que una de esas momias resultó que su ADN era de mujer y estaba tatuada, y bueno, un montón de cosas bastante interesantes que se descubren cuando uno se pone a excavar la tierra, ¿no? Lo que pasa es que no la excavamos por todas partes, ¿no? Bueno, entonces, hay dos opciones. Dentro de esta paleoantropología hay dos corrientes, dos vertientes, ¿no? Que también están directamente relacionadas con la evolución y estas dos posturas que hay respecto de la evolución. La postura tradicional, la darwinista, que a partir de este momento San Pedro le va a llamar evolución filogenética, ¿no? Así le va a llamar, evolución filogenética. O sea, la transformación de la especie que se va heredando de padres a hijos gradualmente, poco a poco. Y esta quiere decir que la evolución es lineal, gradual, pero pues esto conlleva problemas culturales y políticos. Por lo siguiente, si la evolución es gradual y lineal, así como se interpretaba en el siglo XIX y como se interpretó también durante muchos años del siglo XX, había una relación entre evolución y deseabilidad. O sea, era más deseable lo que era más evolucionado. Entre más evolucionado, mejor, pues, para explicarlo con palabras muy sencillas. O sea, más deseable. La existencia de algo más evolucionado era una existencia más deseable.
claro, porque se consideraba al humano como el pináculo de la evolución. Entonces eran humanos, hablando de humanos, y se ponían en la cúspide del mundo y de lo deseable, ¿no? En el mundo. Y el mundo humano lo ponían en la cúspide de lo deseable también. Pero si eso lo entrecruzamos con el hecho de que se consideraba, y muchos todavía consideran, que la evolución es gradual, ¿no? O sea, filogenética, quiere decir que cada generación es mejor que la anterior, cada generación es mejor que la anterior, y que han desaparecido las otras especies previas a las nuestras, lo cual sustentaría que es mejor entre más tiempo pasa, ¿no? Porque lo demás ya no se puede adaptar y desaparece, y nosotros, sin embargo, hemos, se dice, dominado el mundo, ¿no? Resultaría, como conclusión falsa de esas posturas, que las razas, las distintas razas, son, pues prácticamente tendremos que decirlo, casi especies distintas, en donde unas razas están más evolucionadas que otras, y en donde unas razas son, por lo tanto, de existencia más deseable que las otras.